Muy buenas tardes a todos. En nombre de la Fundación Tatiana Pérez de Guan el Bueno, les damos la bienvenida a esta sala de conferencias virtual que comienza hoy un nuevo ciclo. Estamos de inauguración y la verdad es que estamos muy contentos porque este ciclo supone también una aproximación divulgativa hacia una de las líneas fundamentales de trabajo de la Fundación. Quizá muchos de ustedes que están viendo esta conferencia nos conocen por nuestros ciclos de charlas online, de conferencias Zoom, de muy variados temas, de humanidades, de ciencias, etcétera. Pero quizá no todos de ustedes han podido o han tenido la curiosidad de meterse en nuestra página web y ver que nuestra fundación, una de las líneas principales que trata es la ayuda a la neurociencia, es decir, toda la investigación científica sobre el cerebro y el sistema nervioso humano. Desde hace años venimos trabajando concediendo todos los años contratos predoctorales para jóvenes investigadores en este campo. También financiamos actualmente más de 15 laboratorios por toda España con proyectos de investigación por 3 años. Tenemos también en líneas de divulgación una conferencia internacional anual que lleva el nombre de nuestra fundadora, con neurocientíficos de prestigio de todo el mundo que pasan por ella. Tenemos también pues, actividades de divulgación para que jóvenes sientan pues, esa vocación científica, que lo organizamos con la Real Academia Nacional de Medicina, la Semana Cajal, en la que aproximamos a nuestros jóvenes esa figura de nuestro premio Nobel. Y en ese sentido venimos trabajando desde hace muchos años. Y recientemente, en este comienzo del 2021, la Fundación Tatiana pues, tiene también la alegría de comunicarles que hemos dado un nuevo paso, hemos creado un Centro Internacional de Neurociencia y Ética. Es un centro compuesto por investigadores de todo el mundo, con un consejo asesor de importantes neurocientíficos y filósofos, psicólogos, etcétera, de las universidades de más prestigio de Europa y de los Estados Unidos, que tiene el propósito de ayudar al diálogo interdisciplinar, que entre los neurocientíficos y los humanistas y también pues, los profesionales de las ciencias sociales pues, se pongan de acuerdo para investigar el cerebro real, el cerebro que está vivo en una persona, que no es solamente un objeto de estudio, sino que tiene implicaciones, ya digo, para la persona individual y para toda la sociedad. En ese sentido, pues el centro, además de trabajar a nivel científico con también proyectos de investigación, con contratos postdoctorales, con seminarios de alto nivel, pues quiere tener una vocación de impacto social. Queremos llevar a la sociedad los conocimientos que la neurociencia nos va aportando, que nos pueda servir para nuestro día a día y que todos nosotros podamos ir aprendiendo y podamos ir también opinando sobre estas cuestiones que nos atañen a todos. Y la primera actividad de este centro, CINET, pues es precisamente, y en ese sentido pues nos corrobora en esa vocación de servicio social, pues una actividad de divulgación como es este ciclo de conferencias. Para ello pues contamos con el director científico de este centro, que es Javier Bernácer, que forma parte de la junta directiva que gobierna este centro, compuesto por una catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid, doña Carmen Cavada, un catedrático de Filosofía de la Ciencia, el profesor Juan Arana, de la Universidad de Sevilla, y un reconocido y prestigioso científico que fue presidente del CSIC, rector de la Universidad Menéndez Pelayo y presidente del Consejo Estatal de Bioética, don César Nombela. Pues este es el equipo directivo de CINET, del cual Javier es el director científico y queríamos precisamente comenzar por una charla con él y que creo que tiene unas grandes, además, dotes divulgativas y todos ustedes lo van a disfrutar en esta charla que nos va a dar, que es precisamente una charla introductoria para todos aquellos que no necesariamente o la mayoría de ustedes no tendrán conocimientos sobre el cerebro y sobre la neurociencia, pero que muchos, yo creo que todos hemos oído en los medios de comunicación, en tertulias, en noticias que aparecen todos los días sobre avances de la neurociencia,
algunos prometedores, otros amenazantes, en fin, siempre es algo que nos llena un poco de incertidumbre y de ilusión. Y para hablar de todo ello, de esos mitos, de la neurociencia, de esas realidades que hay muy prometedoras, de los retos que tenemos por delante, pues vamos a tener hoy esta charla, esta conferencia con Javier Bernácer. Permítanme que le presente brevemente porque Javier tiene un currículum muy extenso a pesar de su juventud. Y Javier es licenciado en Biología y también en Bioquímica por la Universidad de Navarra y es doctor en Neurociencia por la Universidad Autónoma de Madrid. Además, él vive esa interdisciplinaridad desde sus comienzos de los comienzos de su carrera con un máster en Filosofía por la Universidad de Navarra en el año 2015. Realizó estancias postdoctorales en el Mount Sinai Hospital de Nueva York y en la Universidad de Cambridge, en Gran Bretaña. Y desde hace unos años trabaja en el Instituto de Cultura y Sociedad en un grupo interdisciplinar que se llama Mente y Cerebro de la Universidad de Navarra. Su investigación, pues, que ha dado lugar a numerosos artículos y publicaciones, se centra en el estudio del hábito desde un punto de vista interdisciplinar, tratando de aunar las diferentes concepciones que se tienen desde la filosofía y la psicología para llevar a cabo investigación empírica en neurociencia. En esta última emplea métodos computacionales para la toma de decisiones con resonancia magnética funcional. También está interesado en la afectación de los hábitos de distintas patologías, tales como las adicciones a distintas sustancias, el TDAH y el análisis de los sistemas de creencias con teorías de grafo. Y luego nos puede quizá explicar un poco algunas de estas cuestiones. Como decía, es autor de numerosos artículos y capítulos de libros, etcétera, en todos estos campos y como les anunciaba, pues es el director científico de este recién nacido Centro Internacional de Neurociencia y Ética. Así que nada más, como ven, estamos en buenas manos para comenzar esta aventura de adentrarnos en el mundo del cerebro y les dejo con él porque creo que vamos a aprender todos muchísimo. Muchas gracias, Javier, de nuevo por estar con nosotros y dedicarnos este tiempo. Gracias a ti, Álvaro, por la presentación. Voy a compartir pantalla. Espero que se vea bien. Vale, se ve, ¿no? Perfecto, gracias. Muy bien. Pues, bueno, efectivamente yo creo que el objetivo de hoy es disfrutar, como bien has dicho. Vamos a intentar disfrutar todos. Bueno, quiero empezar con un triple agradecimiento. Lo primero, bueno, pues quiero agradecer a la Fundación Tatiana, no solo por la organización, obviamente, de este ciclo de conferencias y por haber contado conmigo para abrirlo, que estoy encantado, sino también por promover, por crear ese centro, este CINET, que bueno, que yo creo que es muy necesario y aunque no vaya a ser el tema explícito del que voy a hablar, espero que lo vean, ¿no? Espero poder transmitir ese mensaje de la importancia o la necesidad que tiene la propia neurociencia de iniciativas como la que propone el CINET. Quiero agradecer también, este era el primero, mi segundo agradecimiento va, por supuesto, pues a mis compañeros del grupo de investigación, el grupo Mente Cerebro, dirigidos por José Ignacio Murillo. Muy poco de lo que voy a contar es de cosecha propia individual. Todo prácticamente viene de discusiones, de conversaciones, de aportaciones de todo el grupo. Y, por supuesto, mi último agradecimiento pues, para todos ustedes, ¿no? Por estar aquí y bueno, y como digo, pues vamos a ver, nos vamos a intentar disfrutar. Bueno, como ven en el plan de mi presentación, no voy a hablar sistemáticamente de mitos, realidades, retos de la neurociencia, aunque por supuesto va a ir saliendo en cada uno de los apartados de los que voy a hablar. En el fondo yo tengo un objetivo, un único objetivo o un mensaje principal que quiero que se lleven a casa, ¿no? Y es que la neurociencia necesita abrirse al diálogo con otras disciplinas, especialmente con las humanidades, si quiere comprender el cerebro realmente, ¿vale? Que como bien decía Álvaro en la presentación, ese cerebro realmente es un cerebro dentro de una persona, ¿vale? No es un cerebro aislado fuera de la persona. Entonces, este va a ser mi objetivo principal en toda la sesión. Para eso, claro, hay que hacer un recorrido, ¿no? Tenemos que ver por los distintos temas de los que vamos a tratar. Vamos a hacer una introducción de neurobiología muy entretenida. Todo lo que necesitan saber de neurobiología lo vamos a concentrar en 3 o 4 minutos. Les voy a desarrollar las principales técnicas que tenemos hoy día en neurociencia para estudiar fundamentalmente el cerebro humano, aunque empezaré con una técnica en animales.
Y después pues vamos a ver ya aspectos más interdisciplinares o vamos a llamar más límites, ¿no? También sobre el impacto que tiene la neurociencia en la sociedad. Así que bueno, sin más dilación vamos a ello. Bueno, como muy bien ha dicho Álvaro también al principio, claro, ¿qué idea tenemos de la neurociencia? A mí me gusta cuando hablo de estos temas, pues sobre todo a estudiantes, alumnos que no vienen desde las ciencias, que son de humanidades, pues les suelo preguntar, ¿qué creéis vosotros que es la neurociencia? Y también, ¿qué sensación os deja la neurociencia? ¿Qué leéis a nivel divulgativo? ¿Qué leéis vosotros sobre la neurociencia en los medios? ¿No? ¿Qué os llega? Y entonces, pues, bueno, yo creo que todo el mundo sí que o acaban llegando a la respuesta de qué es la neurociencia, pues efectivamente es la ciencia que estudia el sistema nervioso. Yo voy a hablar mucho del cerebro, pero como les voy a decir en esta primera parte, no deberíamos caer en el error, ni siquiera nosotros los neurocientíficos, de identificar el sistema nervioso con el cerebro. El sistema nervioso es mucho más que solo el cerebro. Pero bueno, pero bien, neurociencia, la ciencia que estudia el sistema nervioso, podríamos decir la ciencia que estudia el cerebro, en parte. Y luego, pues hace poco, en una de estas sesiones que les digo que, ¿no? Pues hablo con estudiantes acerca de qué es la neurociencia. Me parece que fue, de hecho, en la sesión en el programa Young Civic Leaders de la Fundación. Y hubo una alumna que dijo, pues a mí es que esto de la neurociencia me da mal rollo, ¿no? Me da mala sensación, no me gusta bien del todo. Pero bueno, ¿y por qué es eso? Pues porque parece que es que la neurociencia tiene que estar detrás de todo, o el cerebro tiene que estar detrás de todo, ¿no? De todo lo que es el ser humano. Y para estudiar bien algo en profundidad parece que tienes que estudiar el cerebro. Y bueno, eso es un poco, he puesto aquí un pequeño plantel, ¿no? De noticias que uno se encuentra en los medios de comunicación. La primera no la veo por el panel de Zoom, pero bueno, es eso, ¿no? La guerra entre Elon Musk y China para controlar tu cerebro. El cerebro no está preparado para esta pandemia. Descubren dónde se aloja la soledad en el cerebro. Esto es muy típico, ¿no? Buscar, pues, no sé, funciones psicológicas o rasgos del ser humano, decir, bueno, ¿dónde está esto en el cerebro? También algo muy clásico, ¿no? ¿Cómo cambia tu cerebro como consecuencia de? ¿Vale? Pues en este caso, criar un bebé provoca cambios en el cerebro del cuidador. ¿Cómo esta charla te cambiará el cerebro? Sí, efectivamente, todo cambia nuestro cerebro. Eso es algo básico de neurobiología. Cómo el cerebro crea las motivaciones y el deseo de vivir. Cómo el cerebro crea. Esto es algo también muy típico, ¿no? El cerebro crea, ¿vale? O también, ¿no? Pues algo muy sorprendente, el cerebro juega con nosotros, ¿vale? Entonces, como muy bien decía Álvaro, efectivamente la neurociencia está ahí, ¿vale? Está en los medios de comunicación, en lo que nos llega, muchas veces de manera ilusionante, muchas veces también de manera amenazante. Bueno, vamos a empezar entonces a entender un poco tanto nuestro objeto de estudio, ¿vale? Que es el sistema nervioso, como después las técnicas que tenemos hoy día para estudiarlo. Muy bien, bueno, yo creo que todos más o menos sitúan el cerebro. Prefiero en este tipo de imágenes o de conferencias también no poner cerebros reales, que a veces puede impresionar un poco. Entonces pongo dibujos del cerebro. Todos somos familiares con esta típica estructura del cerebro, con sus pliegues, ¿vale? Muy marcados especialmente en el ser humano. A veces creemos que esto es todo el cerebro. Esto en realidad, todo lo que vemos así por fuera es la corteza cerebral. Si uno separa los dos hemisferios del cerebro y lo mira por la cara medial, ¿vale? Separarlo, lo mira por el centro, pues uno descubre que hay otras cosas, no solo la corteza cerebral, que es lo que está por fuera, sino que hay, pues bueno, distintas estructuras subcorticales. Desde luego no voy a entrar en nada de esto, simplemente, pues bueno, empezar a rodar, ¿no? Hablando un poquito del cerebro. Claro, cuando nosotros, no sé, ahora cogemos un trocito de cerebro y lo ponemos debajo del microscopio, ¿qué vemos? Bueno, pues vemos a los protagonistas, ¿no? Del sistema nervioso, o las protagonistas, ¿vale? Que son las neuronas, ¿no? Las neuronas son como digo, las células, ¿no? A nivel celular, son los protagonistas del sistema nervioso. Es curioso porque ni siquiera son las células más numerosas. Pero bueno, vamos a centrarnos en las neuronas, que efectivamente da la impresión, ¿no? De que funcionalmente son las más importantes. Este es un clásico dibujo de Ramón y Cajal, que además de ser uno de los mejores neurocientíficos de la historia, pues también era un gran artista. Y bueno, pues ya, como seguramente sabrán, la neurona tiene un soma, un cuerpo,
tiene un árbol, como ven en este caso, muy profuso de dendritas, de pequeñas prolongaciones, en las cuales, sobre todo, reciben estímulos, ¿vale? Reciben impulsos, y luego tienen otra prolongación más finita, mucho más larga, que es el axón, a través del cual van a transmitir ese impulso. Muy bien. Entonces, ¿qué es este impulso, ¿no? O funcionalmente, ¿qué es lo característico de las neuronas? Bueno, pues lo más característico, ¿no? Lo que hacen las neuronas especiales desde un punto de vista funcional es que en su membrana se produce una súbita descarga eléctrica, ¿vale? Se puede producir una descarga eléctrica súbita, ¿no? Muy repentina, que es lo que se denomina el potencial de acción, ¿vale? Como si fuera un calambre de repente, ¿no? Las dendritas estarían recibiendo pequeños cambios más locales, más graduales, cambios eléctricos, ¿vale? En la membrana, ya digo, a nivel de las dendritas, y aquí a esta altura del axón, al principio del axón, se produciría este gran calambre, este gran impulso eléctrico, que es el potencial de acción. Bueno, esto se produce simplemente, estoy tentado a decir, aunque el proceso no es simple en absoluto, se produce pues porque la membrana tiene unas puertas, unos canales, ¿vale? Unos canales que se pueden abrir o que se pueden cerrar, ¿vale? Y que dejan pasar a su través moléculas, ¿no? Sustancias químicas que tienen una carga, ¿vale? Entonces, pues al fluir a través de él, cargas positivas, cargas negativas, cambia las propiedades eléctricas de la membrana y se puede producir este calambre, ¿vale? Este potencial de acción. Bueno, quizá lo más bonito de todo, lo más sorprendente, es que además las neuronas, claro, como quizá ya hayan oído, ¿no? Las neuronas se comunican unas con otras a través de ese fenómeno que se denomina la sinapsis, ¿vale? La sinapsis. Entonces ya digo que esto es como muy, muy increíble, ¿no? Muy bonito cuando uno lo piensa, porque lo que está ocurriendo en la sinapsis no se transmite directamente el impulso eléctrico de una a otra, ¿no? Como si uno tuviera el dedo cargado de electricidad y toca a otra persona y le da calambre. No es así. La señal eléctrica que viene por aquí, por este axón, se transforma en una señal química, ¿vale? Que es el neurotransmisor. Y esto quizá ya no voy a hablar pues, de la dopamina o de la acetilcolina, la serotonina, son neurotransmisores, ¿vale? Entonces se transforma en esa sustancia química que es captada por otra neurona y por esa captación, ¿vale? Por esa captación en esta otra neurona se vuelve a producir ese calambre, ese impulso eléctrico, ¿vale? Entonces, básicamente, hasta aquí va a llegar lo complicado de neurobiología. Aunque sí que hay dos notas importantes que les quiero dar. Aquí ya ven que el concepto, los básicos, el básicos lo he puesto en rojo. ¿Por qué es esto? Porque realmente es muy básico y van a ver como decir, bueno, pues esto ya lo sé yo, ¿no? Esto no me aporta mucho. Pero son datos que a veces se nos olvida a los propios neurocientíficos, ¿vale? El primero es que el sistema nervioso se distribuye por todo nuestro cuerpo. Por todo nuestro cuerpo. Muy bien, aquí tenemos el cerebro. El cerebro es un órgano complejísimo, es sin duda el órgano más complejo de toda la naturaleza. Bien, pero el sistema nervioso llega por todo el cuerpo, ¿vale? Hay terminaciones nerviosas por prácticamente todo el cuerpo. Estos son los axones que se van a distribuir, que van a llegar hasta las puntas de nuestros dedos, las puntas de nuestros pies, que por supuesto van a llegar hasta los ojos, hasta la retina, ¿vale? Hasta todos los órganos de los sentidos. Entonces, en realidad, el cerebro es solo una parte del sistema nervioso. La segunda cuestión básica, que también se nos olvida, y aquí agradezco agradezco así en general a Frank Well, uno de mis compañeros, ¿no? Porque siempre es el que está insistiendo en el grupo de que hay que tener en cuenta la visión desde el desarrollo. Y es, en realidad, todo esto, que es el adulto y su sistema nervioso tan complejo, viene de aquí y viene de una única célula o dos células. Esto es un poco conflictivo, pero eso viene de una o dos células que se van desarrollando, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Por qué me parece interesante? Porque efectivamente, si uno tiene en cuenta estas dos cosas, ya tiene que considerar que aislar al cerebro del resto del cuerpo es una abstracción, ¿vale? Es algo falso, es algo que no se da. Porque el cerebro siempre está en contacto con todo el cuerpo, ¿vale? Porque el sistema nervioso se distribuye por todo el cuerpo y además que esa visión que tenemos en el adulto en realidad viene de un desarrollo unitario que se está produciendo desde el embrión. Muy bien, pues hasta aquí esta primera parte de neurobiología.
Entonces vamos a ver qué técnicas tenemos hoy día en la neurociencia para estudiar el sistema nervioso, especialmente el cerebro. Y fuera de lo que les voy a contar aquí, no hay mucho más, ¿vale? No hay mucho más de relevancia. Yo sí que quiero empezar, como les decía, con una técnica que de momento solo se usa en animales. Digo de momento porque van a ver que es algo, bueno, pues es algo complejo y potencialmente problemático, pero yo sinceramente no descarto, me gustaría hablar esto, ¿no? con algún experto que use optogenética, yo no la he empleado, pero yo no veo que sea imposible en un futuro más o menos lejano usarlo en seres humanos. Bueno, entonces les voy a poner un vídeo a ver qué ven ustedes y a ver si ven lo mismo que yo. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, pues estamos viendo un ratoncillo relativamente sano, ¿no? Que está explorando una jaula y vemos que aquí tiene un cablecito y aquí hay una luz que se enciende y que se apaga, ¿no? Yo creo que todos lo hemos visto. ¿Y qué pasa? Que cuando se enciende la luz, de repente este ratón come y cuando se apaga deja de comer. Esto es muy curioso, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues la optogenética, que es como se llama esta técnica, que no se lo había dicho, ¿no? La optogenética en lo que consiste es en introducir en las neuronas que nosotros queramos de un animal ya adulto, ¿vale? Introducir unos canales, una de estas puertecitas de membrana que les he enseñado, introducir unos canales que no se abren ni se cierran en respuesta a un impulso nervioso o no, pues a lo que se activa normalmente o se abren y se cierran los canales normales, sino que se abren y se cierran con la luz y con luces de distintos colores, ¿vale? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues modificar a este ratoncito, las neuronas, ya digo, que queremos, ¿no? De estos ratoncitos, les metemos estos canales que se abren y se cierran con la luz, enchufamos directamente la luz sobre el cerebro, sobre donde están esas neuronas, y entonces podemos activar e inactivar las neuronas a nuestro antojo, con esa luz. Aquí, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué el ratoncito tiene esta conducta? Bueno, pues porque aquí estamos activando unas neuronas que tenemos en una parte de nuestro cerebro, en el hipotálamo, que lo que detectan es que baja el azúcar en nuestra sangre, ¿vale? Entonces baja el azúcar en sangre, es detectado en estas neuronas y se activan, ¿vale? Y entonces, claro, ¿cuál era la respuesta conductual? Comer, necesitamos comer, ¿vale? Pues estamos activando artificialmente estas neuronas en los ratones, en este ratón, y entonces él pues siente el deseo, la necesidad fisiológica de comer. Como les digo, me parece que esta es una técnica muy, muy espectacular, que además hoy día vamos, no tiene mucho recorrido, no tiene más de 15 años esta técnica y hoy día es una de las que más producción científica suponen. Ya digo, por razones obvias, bueno, quizá no tan obvias, o sea, por razones obvias éticas no se emplea por el momento en seres humanos, habría que ver, ya digo, si en algún momento se podría realizar en cuestiones patológicas. Y ya digo, las razones no tan obvias es que solo funcionan animales relativamente simples como un ratón. Y ni siquiera en monos, en primates no humanos, se ha conseguido que funcione sistemáticamente, ¿vale? Solo en algunos casos. Muy bien. Bien, pues vamos a hablar ya de las técnicas que tenemos para registrar la actividad nerviosa en seres humanos. Y vamos a empezar con el EEG, el electroencefalograma. Esto probablemente les suene a muchos. ¿Qué hacemos con el electroencefalograma? Bueno, pues ponemos una especie de casco, como si fuera un gorro de piscina, ¿no? Sobre la cabeza de nuestro paciente o de nuestro participante. Y entonces esto es capaz de detectar la actividad eléctrica que sale de grupos de neuronas, ¿vale? Entonces, claro, cuando muchas de nuestras neuronas se ponen a disparar todas al mismo tiempo, a tener estos potenciales de acción al mismo tiempo, estos cambios de membrana al mismo tiempo, pues eso se puede detectar por encima de nuestro cráneo, de nuestro cuero cabelludo, incluso de nuestro pelo, ¿vale? Y claro, esta señal hay que amplificarla y esta señal se puede detectar.
bueno, como ven en esta imagen, luego vamos a ver otra un poquito más grande. Hombre, la resolución espacial, ¿vale? A nivel anatómico no es que sea muy precisa, ¿vale? Esto es como si fuera la cabeza vista desde arriba del participante, esta sería la nariz, estas las orejas, ¿vale? Entonces, no es muy preciso, pero bueno, sí que tenemos una idea de qué parte de la cabeza, del cerebro, está viniendo el foco de actividad en una determinada tarea, ¿vale? Cuando el sujeto hace lo que nosotros queremos. Esto es otro ejemplo de un artículo muy reciente de 2021. Me interesa en parte enseñarles esto para darles un dato. Estos registros están hechos con un electroencefalograma de 128 electrodos. Luego van a ver por qué les digo eso. 128 electrodos, ¿vale? Recuerden el dato, recuerden sobre todo pues cómo se ve, ¿no? Son como un poco los mapas térmicos, los mapas estos de las borrascas, ¿no? Pues bueno, aquí vemos que hay un anticiclón que está en Madrid y que no está en Pamplona, pero si está en Madrid o está en Toledo no lo podemos distinguir, ¿vale? Pues esa es la idea de algo que tiene una baja resolución espacial. Sin embargo, temporalmente está muy bien, porque nosotros pues, sometemos a un estímulo a nuestro participante y podemos detectar unos pocos milisegundos después qué respuesta hay o qué cambio hay en su señal cerebral, ¿vale? Esto solo por aclarar. Aquí ustedes ven un cerebro muy clarito, ¿no? Y dicen, o sea, digo, como muy, muy bien definido. Dicen, bueno, no, pues aquí se ve bien con esta técnica. Bueno, esto en realidad, la imagen del cerebro no la obtenemos con esta técnica, ¿vale? Lo que obtenemos son las manchitas de actividad, ¿vale? Y luego lo hemos puesto sobre una plantilla, lo han puesto estos investigadores, sobre una plantilla de un cerebro, ¿vale? Entonces, este es el primer ejemplo, el electroencefalograma. Pero sin duda la joya de la corona a la hora de registrar la actividad nerviosa es la resonancia magnética funcional, ¿vale? Esto significa RMF. Y bueno, yo creo que todos más o menos, ya digo, en medios de comunicación o donde sea, pues habremos visto las típicas imágenes de cerebro en blanco y negro con unas manchitas amarillas, naranjas, rojas, ¿no? Entonces, claro, si yo les pregunto qué estamos viendo aquí, en función de este pequeño background que les he dado de neurobiología, pues ustedes dirán, bueno, pues esto significa que en estas regiones no estamos registrando la actividad de las neuronas, ¿vale? Y entonces mi respuesta tendría que ser no, no del todo, ¿vale? Uno de esta manera, ¿vale? ¿Qué estamos detectando en realidad con la resonancia magnética funcional? Estamos captando una medida indirecta de la actividad neuronal, ¿vale? No estamos registrando esa actividad eléctrica de las neuronas, ¿vale? Sino que estamos registrando una señal que se relaciona con ella y que es una señal que tiene que ver con la oxigenación de la sangre, ¿vale? Es esta señal que pone aquí en inglés BOLD. Entonces, estas siglas en inglés significa que es una señal dependiente de los niveles de oxígeno en sangre, ¿vale? Entonces, asumimos, y se ha comprobado en modelos animales que es así, que cuando una región cerebral está más activa, sus neuronas están más activas, necesitan un mayor aporte de oxígeno, ¿vale? Y eso es lo que estamos detectando. Estamos detectando ese mayor aporte de oxígeno, eso en determinadas circunstancias, cuando al sujeto le pedimos que haga una cosa, ¿vale? No me quiero extender mucho más con la resonancia magnética, vamos, con ninguna técnica en concreto. Simplemente sí, antes de que se me olvide, ya han visto cómo es el electroencefalograma. Es un casco relativamente portátil, ¿no? Que se pone en el sujeto y ya está. En el caso de la resonancia magnética, y muchos de ustedes lo habrán conocido en primera persona, es un escáner enorme que ocupa toda una habitación y además la habitación tiene que ser especial, tiene que ser una habitación aislada, ¿vale? Entonces ahí se tumba en la camilla el sujeto, le meten dentro, ¿no? del escáner, y ahí en un experimento de resonancia magnética funcional, pues uno lo que hace es ve sobre él, según está tumbado, ve proyectado pues una tarea, lo que sea, y suele tener, si se le pide una respuesta, encima de su pecho una botonera, unos botones, y él va eligiendo izquierda, derecha o lo que sea, ¿vale? O sea, quiero que les quede claro que esto no es un casco que uno se pone y va a comprar al supermercado y se le mide la actividad cerebral. No, ¿vale? Y de hecho estos puntitos rojos, amarillos, también lo que son es el resultado de un análisis estadístico, ¿vale? Entonces uno, cuando recoge todos los datos, cuando tiene tiempo de ponerse a analizarlo entre proyecto y proyecto, convocatoria y convocatoria, justificación y justificación, se sienta delante del ordenador y empieza el largo proceso de analizar los datos. Y este es el resultado final, pero esto no lo da el escáner directamente, ¿vale? Muy bien, de todas maneras, claro, o sea, yo les
les voy a enseñar, no voy a decir la precariedad de la neurociencia, pero les voy a enseñar que las técnicas que tenemos son bastante limitadas. Eso ya yo creo que lo empiezan a ver. Pero aún así tampoco quiero caer ni mucho menos en decir que la neurociencia no puede hacer nada interesante. Para eso se lo voy a explicar directamente y les voy a convencer con un único experimento, que además se ha hecho tanto con resonancia magnética funcional como con electroencefalografía. ¿Vale? Entonces podemos hacer el experimento, yo les puedo decir sin moverse, no vale moverse, que piensen que están jugando al tenis, ¿vale? Que están dando una derecha, un golpe de derecha, un drive de tenis, ¿vale? Muy bien, eso sin mover el brazo, ¿vale? Solo pensándolo, nada más. Muy bien. Y ahora les voy a pedir, es otra condición, ahora les voy a pedir que se imaginen, igual sin moverse, sin ir, que se imaginen que están en la puerta de su casa y que van andando hacia la cocina, por ejemplo. ¿Vale? Entonces ahí están haciendo un proceso mental, ¿vale? De navegación, de desplazamiento. Bueno, pues esto más o menos, si hiciera la media de todas sus actividades cerebrales, esto es lo que está pasando en sus cerebros, ¿vale? En el caso de jugar al tenis, imaginarse jugando al tenis, se les ha activado sobre todo una parte, se les ha sobreactivado, ¿no? Una parte del cerebro que está pues preparando el movimiento, aunque ustedes no lo hagan, está preparando el movimiento, que sería esta parte de aquí. Muy bien. Cuando les he dicho que se imaginen moviéndose por su casa, pues se ha activado una red un poquito más compleja que involucra otras áreas. Muy bien. Bueno, pues partiendo de esto tan simple, este investigador, Adrian Owen, que estaba en Cambridge, ahora está en Canadá, su interés era estudiar a las personas que están en estado vegetativo. ¿Vale? El estado vegetativo es un nivel de conciencia mínimo o más bajo de obviamente de lo normal. No es tan profundo como un coma, ¿vale? El paciente a veces se puede mover, puede hacer algún gesto con la cara, pero definitivamente no en respuesta a estímulos. Eso sí que no. O sea, no da la impresión en absoluto de que el paciente en estado vegetativo comprenda lo que está pasando a su alrededor. Bueno, Owen se planteó, ¿esto es verdad? ¿Es verdad que no están entendiendo? ¿O lo que pasa es que no pueden emitir una respuesta? ¿Vale? Se están enterando de lo que pasa y no pueden responder. Y dijo, mira, pues ya sé qué vamos a hacer. Vamos a coger a una persona en estado vegetativo, le vamos a meter dentro del escáner de resonancia magnética y le vamos a decir, imagínese que está jugando al tenis. Imagínese que se está moviendo por su casa. Imagínese que está jugando al tenis. Así muchas veces, ¿no? Y entonces vamos a analizar los datos en estas dos condiciones, ¿vale? Y entonces esto lo hicieron con una mujer. ¿Y qué vieron? Bueno, pues vieron algo que pone los pelos de punta, ¿no? Vieron una actividad nerviosa que es muy parecida, ¿vale? Que era muy parecida a lo que veían en los controles. Como ven, esto se ve peor porque esto es una única persona y esto es la media de muchas personas, ¿vale? Pero ya ven que el patrón de activación era muy parecido, ¿vale? Entonces, claro, ¿cuál es la respuesta a esto? Que esta señora se estaba enterando. Esta señora se estaba enterando de lo que estaba pasando. Lo único que no era capaz de responder, ¿vale? A pesar de estar en estado vegetativo. Esto lo repitieron el mismo equipo con EEG, como les digo. El EEG, al tener una mejor resolución temporal, te permite ver casi, digamos, online en el momento el patrón de actividad que está viendo. Entonces, de esta manera se comunicaron con esta mujer. Le dijeron, le voy a hacer una serie de preguntas. Si quiere contestar que sí, imagínese jugando al tenis. Si quiere contestar que no, imagínese que se está moviendo por su casa. Y entonces le iban haciendo una serie de preguntas y veían patrón de actividad cerebral, de movimiento, de jugar al tenis, patrón de actividad cerebral de moverse por su casa. Entonces, ¿siente usted dolor? La mujer, con esta imaginación de jugar al tenis, dijo que sí. Bueno, pues a esta mujer le dieron analgésicos. Lo interesante de todo esto es que al final la mujer acabó saliendo del estado vegetativo. Seguro que pueden encontrar el caso en internet, yo ahora mismo no recuerdo el nombre, pero seguro que no les cuesta encontrarlo. Y ella dice que para ella, su impresión, este experimento fue lo que le cambió todo. O sea, vio gracias a este experimento que la otra gente, que los demás por fin eran conscientes de que ella se estaba enterando de todo y que eso fue el asa al que se agarró para luego conseguir salir. Entonces, como les digo, bien, les voy a enseñar técnicas limitadas o mejorables de neurociencia, pero en neurociencia se pueden hacer cosas muy espectaculares, muy, muy bonitas y sobre todo muy buenas, como pueden ver, ¿no? Muy, muy buenas. Vale,
¿Tenemos alguna manera en neurociencia de registrar directamente la actividad de las neuronas en el ser humano? ¿Vale? O sea, directamente ser capaz de estos cambios eléctricos en las membranas de las neuronas, poder detectarlos. Sí, sí podemos. Ahora bien, es un tanto molesto. ¿Vale? Entonces supone, esto que ven no es vamos, es un dibujo, ¿vale? Pero no es un simple esquema figurado, sino que es realmente lo que hay que hacer en estos experimentos, ¿vale? Hay que, bueno, rapar la cabeza, rasgar el cuero cabelludo, trepanar el cráneo y entonces pues uno ya puede acceder al cerebro y registrar, ¿vale? Estos son lo que se llaman los registros intracraneales. Esto es un ejemplo de una de estas técnicas, la electrocorticografía. De esto nos hablará, espero, en este ciclo, nos hablará Ignacio Sáez, un investigador de la Universidad de California, en la sesión de neuroeconomía que utiliza esta metodología. Entonces ya ven que bueno, esto no es algo en lo que uno pueda convencer a unos voluntarios, ni siquiera a los estudiantes, a que se sometan a este tipo de experimento. Obviamente esto se emplea solo en personas que tienen que ser sometidas a una cirugía, a una neurocirugía, pues por ejemplo, porque tienen una epilepsia que necesita una operación. Entonces, ya aprovechando esa operación, se le pide, ¿no? se le puede pedir que, bueno, pues en el sitio donde le tienen que intervenir, donde le han hecho ese agujerito en el cráneo, pues, bueno, pues si se le puede registrar la actividad cerebral mientras está haciendo una determinada tarea, ya digo, en un ordenador o en lo que sea. Entonces, de esta manera sí que podemos medir directamente la actividad de las neuronas. Pero ya ven que las condiciones son muy limitadas, ¿vale? Lo primero, de nuevo, no es medir actividad neuronal yendo al supermercado, ni mucho menos. Y luego, además, claro, la información la obtenemos de una población patológica, de una población con un problema de salud, ¿vale? Que cognitivamente pueden estar bien, pueden estar perfectamente, pero claro, su cerebro no sabemos si es representativo del cerebro del resto de la población. Bien, pues esto en cuanto a cómo podemos registrar la actividad del sistema nervioso, o en concreto del cerebro. Ahora vamos a ver si podemos manipular también la actividad cerebral, si podemos manipular nosotros a nuestra voluntad esos cambios eléctricos que ocurren en las membranas de las neuronas. Entonces si podemos hacerlo, y básicamente pues hay tres técnicas, hay alguna más, pero bueno, lo resumo, lo fundamental está en estas tres técnicas. Una de ellas es la estimulación cerebral profunda. Entonces, esta implica una neurocirugía, como les he explicado antes, ¿vale? O sea, hay que trepanar el cráneo, hay que introducir un electrodo dentro del cerebro, entonces, bueno, pues es algo que obviamente solo se va a emplear cuando hay una condición patológica, cuando hay una necesidad. Esta es la típica técnica que se lleva empleando desde hace mucho tiempo, desde hace décadas, para aliviar los trastornos motores del Parkinson, ¿vale? Especialmente el temblor o la bradiquinesia. Entonces, pues uno introduce un electrodo en el núcleo que quiere inactivar, se mandan descargas eléctricas y entonces pues así se inactiva, digamos, se satura y se inactiva este núcleo. También se usa en otras enfermedades como la depresión, por ejemplo. Tenemos otra técnica no invasiva, que es la estimulación magnética transcraneal. Entonces, esta se pone este artefacto, este artilugio, ¿no? Que parece como una llave de estas de darle cuerda a los juguetes, se pone por encima de la cabeza, ¿vale? Aquí no hay que hacer ningún tipo de cirugía, se puede hacer en cualquier situación, no hay ni siquiera que cortar el pelo. Se pone este dispositivo encima de la cabeza y se manda en este caso un impulso magnético, no eléctrico, sino magnético, que con una cierta precisión puede alcanzar pues, un área más o menos de 3 o 4 milímetros y entonces podemos afectar a las neuronas que hay en esa parte del cerebro. Con esta técnica se puede sobreactivar regiones del cerebro o se puede hipoactivar regiones del cerebro. Y luego la más reciente de desarrollo es el HIFU, ultrasonidos focalizados de alta intensidad, ¿vale? Esto es lo que se empieza a emplear ahora más y sobre todo esto se hace aquí en la Clínica Universidad de Navarra para tratar, ya digo, temblores tanto tipo Parkinson como no parkinsonianos. El punto fuerte que tiene es que no es una técnica invasiva.
tienes al sujeto dentro del escáner de resonancia magnética y entonces se le mandan unos ultrasonidos que lo que hacen, dicho así, explicado mal y rápido, es recalentar el área cerebral donde se estén dirigiendo y entonces se inactiva ese núcleo. Y de esa manera, pues ya digo, en determinadas patologías, eso lo que hace es mejorar determinados síntomas. Esto es básicamente, ya digo, lo que hay para manipular la actividad cerebral. Entonces ahora les voy a poner otro ejemplo más lúdico, pero también si uno le da vueltas, también da un poco de miedo, ¿no? De algo que se puede, una aplicación que se puede hacer de lectura con electroencefalografía y de manipulación de la actividad cerebral. La base de este experimento es un videojuego muy sencillito, ¿no? Pre-Fortnite, claramente, en el que hay un cañón, este cañón se va moviendo automáticamente, se va moviendo a los dos lados, ¿vale? De esta manera, como con un movimiento pendular. Muy bien. Entonces nosotros controlamos el cañón, pero lo único que controlamos es cuándo se dispara el cañón. El cañón se mueve solo y nosotros cuando queramos que se dispare, pues apretamos el botón que sea y entonces sale el cañón. El objetivo es, pues claramente, este es el submarino enemigo, pirata, que está lanzando unos misiles a la ciudad y nosotros pues tenemos que interceptar este misil que va por aquí. Muy bien, entonces ya digo, lo único que hay que hacer es pensar cuándo uno dispararía el misil y hacerlo. ¿Qué hicieron estos investigadores? Bueno, pues este investigador está viendo el videojuego, ¿vale? Y entonces pues está decidiendo él cuándo hay que apretar el botón. ¿Qué pasa? Que aquí que no tiene botón. Como ven, tiene aquí la mano en el brazo del sillón, ¿vale? Pero no hay botonera aquí que dar. Sin embargo, lo que sí que estamos haciendo es registrar su actividad cerebral con uno de estos aparatos de electroencefalografía, el que hemos visto antes, muy sencillito, el primero de todos. Entonces estamos registrando ¿no? Pues el patrón de actividad concreto de la preparación de ese movimiento. ¿Qué hicieron estos investigadores? Pues recogieron esa actividad y la mandaron por internet al otro lado del campus y lo conectaron con uno de estos aparatos que lo que sirve es para estimular, ¿vale? De estimulación magnética transcraneal. Entonces a este otro investigador, ¿vale? Le está llegando un impulso a la parte de su cerebro, ¿vale? Que se va a relacionar con el movimiento de sus dedos, ¿vale? Pues en concreto de los dedos o de uno de los dedos del brazo derecho. Entonces ya ven que este investigador no está viendo la pantalla. Este lo único que está es relajado, esperando a que de repente se flexione su dedo y apriete el botón. Entonces ya ven que aquí un investigador piensa, ¿vale? Piensa el momento en el que hay que apretar el botón y esa señal se manda hasta el cerebro de este otro participante y entonces este pues aprieta el botón. Ya digo que es un ejemplo mucho más lúdico que el anterior, pero ya digo que si uno le da muchas vueltas, y si quieren pues lo podemos hacer en la conversación posterior a la conferencia, pues bueno, en parte da un poco de miedo. Muy bien. Entonces creo que es interesante dejar claro lo que es realidad, aquí sí, lo que es realidad y lo que es mito de lo que podemos hacer con estas técnicas en neurociencia. Ya digo, me he dejado técnicas fuera, claramente, pero no se puede hacer mucho más de esto que les he demostrado, ¿vale? De lo que se puede hacer con resonancia magnética o con EEG, con los registros intracraneales. Entonces, en ese caso, la electroencefalografía y los registros, bueno, pues podemos registrar la actividad con poca precisión anatómica, como la electroencefalografía, o con gran precisión, pero de forma muy invasiva, en unas condiciones muy, muy, muy especiales. Esa es la realidad. ¿Qué no podemos hacer? No podemos registrar la actividad con precisión y en situaciones ecológicas. ¿Qué significa situaciones ecológicas? No es recogiendo papelitos por el monte con los Boy Scouts. Situaciones ecológicas es un término que se suele utilizar sobre todo en psicología, situaciones del día a día, para que nos entendamos, ¿vale? Entonces, como les digo, esto de ponerse un casco y que a uno le registre la actividad cuando va a comprar, esto no existe, no existe. ¿Vale? Con resonancia magnética, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues pedir a una persona que haga algo, incluso que piense algo, y entonces podemos inferir con un gran procesamiento de datos, que esto quede claro, hay que limpiar la señal, hay que hacer ese análisis estadístico, bueno, pues podemos inferir la actividad cerebral asociada, ¿vale? Ya digo, de una manera indirecta, porque estamos viendo esa medida de oxigenación de la sangre. ¿Qué no podemos hacer? No podemos leer pensamientos, no podemos, ¿vale? Y esto se divulga muy rápidamente y se habla del detector de mentiras, de la neurociencia, bueno, pues eso no se puede hacer,
Es muy bonito de divulgarlo, pero no se puede. En manipulación cerebral, ¿qué podemos hacer? Podemos mandar impulsos sencillos, normalmente motores relacionados con el movimiento, ¿vale? ¿Qué no podemos hacer? No podemos mandar ideas, no podemos mandar pensamientos. Lo digo porque también muchas veces se divulga de esta manera. Entonces, como les digo, de este apartado, del el estudio, el desglose de las técnicas que tenemos en neurociencia, hay que tener en cuenta que hay una situación de precariedad, como dice un gran investigador, no voy a decir su nombre, aunque él lo ha dicho esto públicamente, pero bueno, la neurociencia está en pañales. La neurociencia está en pañales. Pero claro, un dato que no les he dado en la neurobiología, pero que quizá para ver el alcance de todo esto, es que en nuestro cerebro tenemos 84.000 millones de neuronas. Y cada una de ellas establece 1.000 contactos sinápticos, 1.000 contactos, o un contacto con otras 1.000 neuronas, ¿vale? Entonces eso nos pone unos números 84.000 millones multiplicado por 1.000, ¿vale? Entonces, como les decía, estamos ante el órgano más complejo de la naturaleza y como pueden ver, tenemos unas técnicas relativamente limitadas hoy día para poderlo estudiar. Vamos a dar el siguiente paso y es, bueno, pero la neurociencia, ya hemos dicho, es ilusionante, aparece mucho en los medios de comunicación. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, no sé si qué se puede hacer o qué se hace, ¿no? ¿Qué se hace cuando uno aplica determinadas técnicas de neurociencia a la sociedad? Les voy a dar 3 ejemplos muy concretos. Entonces, el primero va con un vídeo. No se lo voy a poner entero, además si no lo oyen da igual, el vídeo está en inglés, por eso no lo quiero poner entero. Bueno, de hecho parte está en chino, subtitulado en inglés. Simplemente les voy a poner el principio y les voy a explicar un poco, ¿no?, lo que está pasando aquí. Entonces, voy para atrás. No sé si se habrá captado, pero eso. Esto es una escuela china, al parecer una de unas cuantas, en el que le ponen unas diademas a los alumnos y estas diademas son, son una especie de electroencefalogramas o de máquinas de electroencefalografía, ¿vale? Muy sencillitas. ¿Se acuerdan el dato que les he dado de los 128 electrodos, ¿no? Y se acuerdan cómo veíamos la actividad cerebral? Bueno, pues estas diademas tienen 3 electrodos, ¿vale? Entonces, si se acuerdan cómo lo veíamos con 128, imagínense lo que somos capaces de captar con 3 electrodos. ¿Y qué están haciendo? Bueno, pues según la señal que están captando estos 3 electrodos, se enciende una luz que es roja cuando el alumno está muy concentrado, que es azul, me parece que era cuando el alumno no está concentrado, y me hace gracia cuando dice y blanco significa que estás offline. No sé si significa que el alumno está offline o que el aparato está offline, ¿no? Entonces, y todo esto lo registra la profesora y todo esto va a los móviles de los padres, ¿vale? Y entonces eso es, como bien decían en el vídeo, de esta manera la profesora puede saber quién no está prestando atención. Entonces, espero que vean la magnitud del problema, lo voy a llamar del problema que hay aquí, ¿vale? Que usando una metodología muy limitada, o sea, si ya un EEG de 128 electrodos es algo muy limitado, imagínense uno de 3 electrodos, imagínense la señal que estará recibiendo, el ruido que tiene esa señal, ¿vale? Que la luz se puede encender y se puede apagar cuando quiera. Eso lo están utilizando para medir mal la atención de los niños y por lo tanto para decir su hijo atiende o su hijo no atiende. Entonces esto es muy fuerte. Yo este vídeo lo vi en una presentación, da igual de quién, ¿no?, pero como para de alguna manera presumir de lo que la neurociencia es capaz de hacer, ¿no? Y digo, pero esto no es para presumir, ¿vale? Esto es aterrador, es aterrador. Y luego además es muy gracioso porque yo doy clase a alumnos y yo sé qué alumno me está atendiendo y que no me hace falta ponerle una diadema y ver el gráfico que sale, ¿vale?, para saber quién me está atendiendo y quién no. Bueno, el siguiente es, de alguna manera, digamos, mucho más positivo, pero también sobre el que hay, yo creo, mucho mito, ¿vale?, que es el famoso Neuralink. No sé si habrán oído hablar de él. Neuralink es la empresa que
ha comprado Elon Musk, el creador de Tesla, de los coches eléctricos y todo esto, y que tiene el objetivo de implantar unos pequeños electrodos en el cerebro, ¿vale? Entonces esto supone cirugía, ¿vale? Una cirugía, parte también del proyecto es construir un robot que pueda hacer esta cirugía de manera muy precisa y minimizarla lo más posible. Entonces digo que hay mucho mito detrás porque si uno mira la web de Neuralink, y claro, se fía de lo que pone ahí, que no habría por qué no fiarse, Neuralink está dirigido a ayudar a personas que tienen problemas motores, sobre todo, ¿vale? Y entonces a ayudarle con estos electrodos, leer su actividad cerebral y estimular las regiones del cerebro que se relacionan con el movimiento, ¿vale? Para eso, para ayudar a gente que ha perdido la movilidad, gente que está parapléjica, a que se puedan mover, que se puedan mover, me refiero a que puedan mover prótesis, ¿vale? Que puedan mover prótesis y se puedan manejar. Ellos mismos dicen en la web, dice, en algún momento se utilizará Neuralink en personas sanas. Y bueno, pues lo dejan abierto. Dicen, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Lo digo porque muchas veces se divulga Neuralink como Elon Musk te quiere poner un chip para aumentar tus capacidades cognitivas. Y eso yo no lo he visto por ningún lado. ¿Vale? No lo he visto por ningún lado. Lo primero, pues eso, habría que ver si se puede hacer. Esto que propone Elon Musk, lo que tiene en su web, se puede hacer. Se puede hacer y además, ya digo, y tiene un buen propósito, a mi juicio, ¿no? Ayudar a personas que han perdido la movilidad. Bueno, hay algo parecido, parecido solo en parte, pero bueno, que es pues esto que está promoviendo Facebook con estos laboratorios. En este caso es una pulsera, ¿vale? ¿Qué tiene que ver esto con el sistema nervioso? Bueno, esta pulsera lo que está captando son los impulsos que vienen, impulsos también motores, que vienen desde tu cerebro hasta las muñecas, ¿vale? Para mover los dedos. Entonces, sin que tú tengas que mover los dedos, sin que llegues a mover los dedos, te detecta esta señal que ya está llegando, ¿vale? Y entonces eso de nuevo lo puede pasar a un dispositivo electrónico o a una prótesis. En el caso de Facebook, creo recordar que sí que abiertamente dicen, bueno, esto lo puede emplear cualquiera, no está dirigido específicamente a alguien con una patología, sino está dirigido pues, al que no quiera mover el dedo para hacer clic, para seleccionar algo, que solo con pensar en ese movimiento se capta por la pulsera, ¿vale? Esto se manda al ordenador directamente o a donde sea y entonces pues hacemos clic. La utilidad de esto, pues que cada cual juzgue, ¿vale? Pero ya digo, tampoco no es leerte la mente, ¿vale? No es leerte la mente. Y el tercer caso, claro, o sea, yo creo que si la neurociencia promete tanto, ¿no? Y todo esto, y nos quedamos simplemente en, pues en encender nuestro Tesla con la actividad cerebral o en controlar si nuestro hijo está atento en clase, pues seríamos muy poco ambiciosos, ¿no? ¿Por qué no podemos ir a robarle el fuego a los dioses, ¿no? Directamente. Y entonces eso es lo que proponen algunos, ¿no? Dice, pues en el 2045 la muerte será opcional. Gracias a los avances de la neurociencia y de otras ciencias también, podemos alcanzar la inmortalidad. Cordeiro, ¿no? Si uno lee un poco sus ideas, no solo se basa en la neurociencia, ¿vale? También tiene ahí pues, una teoría en la que no voy a entrar, digo porque no estoy capacitado, de regeneración o de reversión del envejecimiento a nivel celular, ¿vale? Pues ya digo que no entro ahí, pero sí que también digamos que promueve o propone que en estos años seremos capaces de subir nuestra mente, ¿vale? Nuestra conciencia a un dispositivo electrónico, a un USB, para que nos entendamos, ¿vale? A un pendrive. Y de esta manera, pues podremos ser inmortales, ¿vale? Nuestra conciencia quedará a salvo, a nuestro cuerpo que le pase lo que sea, ¿vale? Pero nosotros, pues ahí seguiremos a salvo. De esto hay muchas películas al respecto. Yo creo que la más interesante es Transcendence de Johnny Depp, ¿vale? Bueno, yo creo que lo mejor de esto es que esto no tiene ningún fundamento, ¿vale? Esto no tiene absolutamente ningún fundamento y es como si yo digo que en 2045 vamos a vivir en Plutón. Entonces lo puedo decir y no sé si podré llevarme tanto dinero como Cordeiro, ¿vale? Pero ya digo, pero esto no es científico en absoluto. Esto sí que es un mito total, ¿vale? Entonces estos son los
3 ejemplos un poco peligrosos, ya digo que el de Neuralink me parece más positivo, pero bueno, 3 cosas que pasan, ¿no?, cuando la neurociencia se lleva de una manera errónea, de una manera incorrecta a la sociedad. Vale. Entonces, en este último caso, especialmente, he hecho un truco de trilero que se suele hacer habitualmente, y es, caramba, pero si este me está hablando del cerebro, de repente, ¿cómo ha dicho algo de la mente? Os ha dicho que no, coger la mente y meterla en un dispositivo electrónico. Aquí que se nos ha escapado algo, ¿no? Aquí hemos dado un salto que no sé muy bien de dónde ha venido, ¿no? Bueno, he dado yo un salto, a lo mejor no se han dado ni cuenta porque probablemente estén acostumbrados a dar este salto, ¿vale? Por ejemplo, ¿no?, más noticias. Elon Musk devela su plan para leer la mente con un sensor. Así te van a leer la mente. Neuralink ya funciona. Neuralink es lo mismo de Elon Musk. Silicon Valley quiere leer tu mente y eso debería preocuparte. Neuralink quiere leer tu mente. Claro, ¿y qué está pasando aquí? ¿No? Bueno, pues lo que está pasando es que efectivamente da la impresión muy acertada de que cerebro y mente van de la mano, ¿vale? Mente y cerebro van de la mano. Y son 2 aspectos totalmente distintos, aspectos, no digo realidades, son 2 aspectos distintos que aparecen en una única realidad, que es el ser humano, ¿vale? Y el ser humano tiene una realidad mental que es inmaterial, ¿vale? En sí misma es inmaterial, y tiene una parte material que es el cerebro. Y esto además yo creo que es algo que no debe asustar. Esto a veces al neurocientífico, ¿no?, más acérrimo le asusta que hables de inmaterial. Pero yo creo que si de algo tenemos experiencia todos en el día a día es de nuestra actividad mental, ¿vale? No todos tenemos experiencia de tener un cerebro. Yo lo he visto, yo el mío lo he visto, ¿vale? En un escáner. Pero no lo tenemos por qué tener. Damos por hecho que aquí tenemos un cerebro, ¿vale? Pero de lo que sí tenemos experiencia en el día a día es de tener una mente y tener actividad mental. Y ya digo, y yo creo que hay que tener claro que son 2 aspectos distintos de una única realidad, ¿vale? Para hablar del programa mente-cerebro, ¿no?, como dice José Ignacio Murillo, el director de nuestro grupo, la forma más básica, ¿no?, de la cual partir es hablar de la diferencia entre lo objetivo y lo subjetivo, ¿vale? Esto puede sonar un poco raro, pero yo últimamente, desde que me pasó, lo explico de esta manera, en una anécdota que me pasó con mi hija Gabriela, de 2 años, ¿no? Entonces, pues, ¿no?, pues como siempre, como los niños de 2 años, papá upa, ¿no?, para que la cojan brazos. Papá upa. Entonces hubo una época en la que yo estaba con lumbago y no la podía coger. Entonces, papá upa, Gabriela, no puedo porque tengo pupa. Porque tengo una herida, ¿no?, para que me entendiera, porque tengo pupa. Claro, la segunda vez funcionó. A la tercera ya, inquisitiva como es, dijo, quiero ver la pupa. Claro, ahí me pilló. Y entonces dije, no, pero Gabriel, no es que tenga pupa, no tengo una herida, ¿vale? Lo que tengo es dolor. Y entonces me pilló más, porque entonces dijo, quiero ver el dolor. Bueno, pues ahí está la diferencia entre lo subjetivo y lo objetivo, ¿vale? Una pupa, una herida se ve, es objetiva. El dolor no se ve, el dolor se experimenta, ¿vale? Es subjetivo. Bueno, pero el dolor se puede medir porque tú puedes pedir en una escala del 0 al 10 que te diga cuánto te duele, pero al final es una percepción subjetiva. Lo que para mí es un 10, a lo mejor para ti es un 3, ¿vale? Entonces es una percepción absolutamente subjetiva, ¿vale? Entonces esto es, no sé, es el punto de partida del problema mente-cerebro, porque claro, tenemos esta doble realidad y además, fíjense, y esto también es uno de los mensajes que les quiero transmitir importantes, el problema o el temazo al que se enfrenta la neurociencia. La neurociencia es una ciencia que estudia algo material, que es el cerebro, pero eso material va íntimamente relacionado con algo inmaterial, que es la mente, ¿vale? Y ambos, como digo, ambos están íntimamente unidos y no se puede, no se debería estudiar el uno sin la otra. Muy bien, ¿cómo se suele explicar muchas veces, ¿no?, el problema mente-cerebro? Bueno, pues con la famosa metáfora del software y el hardware, ¿no? El cerebro es el hardware, la mente es el software, ¿no? Siempre yo creo que la idea de ver el cerebro como un ordenador, pues lo tenemos ahí muy, muy metido nosotros. Es algo que está incluso dentro de la neurociencia, ¿vale? La actitud de base de la neurociencia es entender el cerebro como un ordenador. Pero claro, ¿realmente el cerebro funciona como un ordenador?
Bueno, pues yo recomiendo, para el que esté interesado en estos temas, hay un libro buenísimo, y aquí agradezco a Nat Barrett, también de nuestro grupo, que fue el que nos hizo ver este libro, que ha salido, pues salió el año pasado, yo creo. Una historia de la neurociencia, por un neurocientífico, escrito por un neurocientífico, Matthew Cobb, y en el que él es muy claro acerca de la metáfora computacional del cerebro, y está agotada, ya no da para más, ¿vale? Nos ha servido entender al cerebro como un ordenador para ciertas condiciones, ¿vale? Pero ahora ya lo que está haciendo es que no avancemos. Tenemos que volver a entender el cerebro como un tejido vivo, ¿vale? Como un órgano dentro de nuestro cuerpo, y a partir de ahí podremos tratar de al menos intentar desvelar, ¿no?, los enigmas que tiene detrás. Estas dos palabras tan feas que van, después no me quiero alargar porque me estoy extendiendo ya mucho, vienen de todas maneras de ver ese, ¿no?, de ver al cerebro como un ordenador. Pues, si el cerebro es lo más importante, es la CPU del ordenador, ¿no? Es la unidad central de proceso del ordenador. Y entonces eso nos lleva a pensar, como veíamos también al principio, que la neurociencia o que el cerebro es lo único importante de la persona, ¿vale? Y entonces de ahí todo del cerebro, cómo crea tus gustos, tu cerebro elige de quién te enamoras, tu cerebro hace todo, ¿vale? Pero esto en realidad no es cierto, no es cierto, ¿vale? Viene todo, como digo, un poco de entender el cerebro como un ordenador, pero es algo que nos está haciendo ya, hoy día nos está haciendo más daño, ¿vale? Para entender lo que realmente es el cerebro más que beneficios nos está aportando. Bueno, entro ya en la última parte, que es sobre la importancia de la investigación interdisciplinar en neurociencia. Entonces, algo que todavía no les he comentado es que en realidad, o sea, la neurociencia, yo creo que, bueno, pues por fin, vamos a decir, los políticos o los gestores se han dado cuenta, se dieron cuenta ya hace bastantes años, hace unas décadas, de lo importante que es el cerebro, porque lo es importante, y lo poquito que sabemos de él, ¿vale? Y lo limitado de las técnicas que tenemos. Entonces, hoy día hay en el mundo 7 grandes iniciativas. Creo que también hay una en Latinoamérica, entonces que me perdone, sobre todo los que me están escuchando desde ahí, si no la he incluido, ¿vale? Pero bueno, las 7 grandes iniciativas que se suelen citar, ya digo que esta sería la más reciente, pues son la australiana, la japonesa, la surcoreana, la china, la europea, la canadiense y la estadounidense, la Brain Initiative de Obama. Entonces, cada una de ellas invierte miles de millones, ¿vale? ¿En qué? Bueno, pues vamos a ver en qué. Esto es un resumen, o sea, puesto de una manera muy sintética, el objetivo que tiene cada una de estas iniciativas. La australiana, restaurar la función cerebral, interfaces neurales, estudiar las bases del aprendizaje, la computación inspirada en el cerebro. Canadá, cómo aprende, recuerda y se adapta el cerebro. En China, comprender el autismo, la depresión, el Alzheimer, inteligencia artificial. La Unión Europea, neuroinformática, simulación cerebral, computación, neurorobótica. La japonesa, hacer un mapa cerebral del tití, de un tipo de monos. Hacer modelos translacionales, o sea, de animales a humanos, de enfermedades psiquiátricas. La iniciativa de Corea del Sur, un mapa del conectoma, nuevas tecnologías de mapeo cerebral. Y en Estados Unidos, nuevas tecnologías para imágenes dinámicas de neuronas individuales y redes. Bueno, yo creo que aquí, en un primer vistazo, se ve la gran importancia de la investigación interdisciplinar, ¿vale? Aquí tiene que haber claramente neurocientíficos, neurobiólogos, trabajando con físicos, trabajando con ingenieros, trabajando con informáticos, trabajando con genetistas, por supuesto, trabajando con psiquiatras, ¿vale? Pero claro, ¿no?, si el cerebro va íntimamente relacionado con la mente, aquí uno echa de menos que se incluyan las disciplinas que estudian la mente, ¿vale? Básicamente, y reduciendo, pues la filosofía y la psicología, ¿no? Yo suelo hacer aquí un juego también cuando hablo con esto con los alumnos, y les digo, bueno, pues que la Brain Initiative, la estadounidense, está explicada en 150 páginas, ¿vale? Y entonces les pido que adivinen cuántas veces aparece la palabra psicología, psychology, cuántas veces aparece la palabra mente, mind, y cuántas veces aparece la palabra filosofía. Por ese orden aparecen 6 veces, una vez y una vez, ¿vale? Un proyecto de 150 páginas, explicado en 150 páginas, de miles de millones para, en principio, estudiar el cerebro, la mente, la palabra mente aparece una vez, ¿vale? Las disciplinas psicología y filosofía aparecen 6 veces y una vez, ¿vale?
Entonces, claro, yo creo que esto le sorprende mucho a uno, ¿no? Yo, de hecho, a veces he vuelto sobre estos datos porque he dicho, no me he tenido que equivocar. Y la última o la penúltima vez que lo hice, dije, vale, sí me he equivocado, ¿vale? Porque sí que hablan, en algún punto, hablan del diálogo y de la apertura a la filosofía. ¿Dónde es eso? Pues precisamente la neuroética, ¿vale? Cuando uno pues, trata las cuestiones éticas que proceden de la neurociencia. Entonces, bueno, pues hay un artículo cuyos autores son los delegados de ética, de neuroética de cada una de estas iniciativas, en el que sitúan cuáles son las preguntas éticas, ¿no?, que deben guiar la investigación en neurociencia. ¿Cuál es el impacto potencial de un modelo de enfermedad en individuos, comunidades y sociedad? ¿Cuáles son los estándares éticos para la recogida de material biológico y de datos? ¿Qué significado moral tienen los sistemas neurales desarrollados en el laboratorio? ¿Cómo afectan o reducen la autonomía las intervenciones cerebrales? ¿En qué contexto se debe emplear o dejar de usar una tecnología neurocientífica? Entonces, como digo, aquí es donde queda reducido el diálogo con la filosofía y con otras humanidades. ¿Qué es esto? Estos son cuestiones muy aplicadas, muy específicas, ¿vale?, de la ética, de en qué condiciones se debe usar o no se debe usar, básicamente, una tecnología. Pero claro, a lo mejor hay otras preguntas que nos deberíamos plantear, ¿vale? Los propios neurocientíficos, ¿qué hace el cerebro en su conjunto? ¿Hasta dónde se extiende el sistema nervioso en el ser humano? Lo que veíamos al principio, ¿no?, que les decía que a veces se nos olvida a los neurocientíficos. ¿Cuál es el nivel adecuado para estudiar la actividad del sistema nervioso? Porque yo aquí les he dicho que es ese potencial de acción de las neuronas, eso es lo que asumimos, pero igual lo estamos mirando mal, ¿vale? Igual no es ese el nivel de actividad y es otro, ¿vale? ¿Cuál es la dinámica temporal del sistema nervioso? Lo que quiero decir con esto es, claro, para estos que dicen que se puede hacer una reproducción del cerebro sobre el cual poner mi conciencia, bueno, ¿cuál va a ser ese cerebro que plasmes ahí? Porque mi cerebro ya ha cambiado con respecto a cuando empecé a hacer esta frase, ¿vale? Mi cerebro está en continua renovación, como cualquier tejido vivo, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué cerebro voy a reproducir, ¿no? Cuando pueda reproducir, si es que puedo reproducir un tejido cerebral o que lo parezca, ¿no? El cerebro funciona como un ordenador, ya hemos dicho que no. Entonces hay que buscar nuevas metáforas, ¿vale? Nuevas metáforas o nuevos modos de entender el cerebro, el sistema nervioso. Y claro, la última clave, cómo se relaciona lo mental con lo biológico. Entonces, claro, como ven, los neurocientíficos deberían preocuparse de esto. Son preguntas neurocientíficas, ¿vale? Son preguntas neurocientíficas. Quiero dejar esto claro, no son preguntas filosóficas de por sí, son preguntas neurocientíficas. Pero el neurocientífico, normalmente, claro, estoy generalizando, no se ocupa de estas grandes preguntas. ¿Quién se ocupa de estas grandes preguntas? Pues normalmente los filósofos. ¿Vale? Entonces, ¿no? Ese es uno de los motivos por los que hay que establecer o hay que entablar ese diálogo con otras humanidades, con otras disciplinas como las humanidades, precisamente para poder acometer estas grandes preguntas. ¿Por qué? Pues porque, claro, si estudiamos el cerebro separado de la mente, ¿vale?, o ajeno a la mente, o ajeno a las disciplinas que estudian la mente, lo que vamos a obtener es esto, ¿vale? Y esta imagen está elegida a conciencia, ¿vale? Porque ¿qué vamos a tener? No vamos a comprender el cerebro, vamos a comprender un holograma del cerebro, ¿vale? Algo que en realidad no es un cerebro, porque un cerebro fuera de la persona no se da, fuera de esa actividad mental no se da, ¿vale? Entonces vamos a tener un holograma sobre una mano, ¿vale? Sobre una mano. Es el conocimiento que vamos a tener del cerebro. Bueno, ya que me he alargado un poco, a modo de conclusiones, las conclusiones sí que las he organizado en mitos, realidades y retos. He seleccionado solo algunas de las cosas que he ido diciendo. Entonces, en cuanto a los mitos, pongo desmontados, no porque los haya desmontado con éxito o sin éxito, sino simplemente porque el modo en el que están redactados ya es el mito desmontado, ¿vale? Entonces, quiero haberles mostrado que estamos muy lejos de conocer a fondo el cerebro humano, ¿vale? Estamos todavía muy lejos de hacerlo. Esto de los neurocientíficos están a punto de descifrar los secretos del cerebro. Mentira, ¿vale? Estamos muy lejos de conocer a fondo el cerebro humano. No tenemos una técnica ideal para estudiar la actividad cerebral en el ser humano, ¿vale? Como les he tratado de decir. Obtener los datos cerebrales no es lo mismo que leer la mente. No es lo mismo que leer la mente. Y luego, pues el cerebro, como digo, no funciona como un ordenador. Este paradigma está agotado y hay que buscar otro, ¿vale?
En cuanto a las realidades, pues he seleccionado esto, ya digo, con espíritu positivo, ¿no? Hay un gran esfuerzo mundial y que es de agradecer y que es desde luego para impulsar, para desarrollar nuevas técnicas que sirvan sobre todo para aliviar enfermedades psiquiátricas. Eso está muy bien, ¿vale? Y además, también dentro de la propia neurociencia hay una inquietud también positiva, buena, ¿vale? Para tratar cuestiones éticas derivadas de la neurociencia, de la neurotecnología. Y, por ejemplo, ahí tenemos, ¿no?, nuestro gran Rafael Yuste, ¿vale?, el gran neurocientífico español que trabaja en Nueva York, en la Universidad de Columbia, que además le tenemos también dentro del CINET, dentro del Consejo Asesor, y que ahora pues, está promoviendo que se introduzcan unos nuevos derechos humanos, la Declaración de Derechos Humanos, que son los neuroderechos, ¿vale? Que puedan proteger la privacidad, la autonomía, etcétera, de las personas pues, con este avance de las neurotecnologías. ¿Y cuáles son los retos? Bueno, pues como les decía, a corto plazo, alcanzar una neurociencia que esté abierta al diálogo con otras disciplinas para acometer esas grandes preguntas. Pero claro, a mí me gustaría también pensar el objetivo o el gran reto a largo plazo. Y es formar investigadores que sean capaces de acometer este problema mente-cerebro y que no sean neurocientíficos que después estudian filosofía o filósofos que luego estudian neurociencia, que no tengan ninguna de estas categorías o estas disciplinas burocráticas, ¿no?, como pongo ahí, de llamarle neurocientífico, llamarle filósofo, llamarle tal, sino que desde el principio, desde sus grados universitarios, desde su máster, ¿vale?, ya estén estudiando el problema mente-cerebro desde esa doble o triple o cuádruple perspectiva, desde todas estas disciplinas, ¿no? Y claro, me pueden decir que, bueno, pues que soy un soñador, que esto es imposible, que esto es utópico y que no se puede hacer. Pero bueno, pues solo les diré que hay gente que dice que en el 2045 vamos a ser inmortales. Entonces, trátenme igual. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, Javier. Desde luego has demostrado una capacidad divulgativa como pocas, porque has hecho entendible algo que es de por sí complicado. Y efectivamente Gracias. yo creo que no te vamos a llamar loco, porque en CINET una de las cosas que queremos y que vamos a poner nuestro granito de arena es para que poco a poco podamos formar también a esos científicos en esa dimensión de la que hablas. Si te parece, vamos a comenzar con el turno de preguntas. Dame un segundo. Hay una primera pregunta, pero se van a animar a hacerla en directo, por lo cual estoy extendiendo ahora mismo a Ignacio para que él mismo conecte su vídeo y su audio. Buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes, Leticia. Bueno, lo primero es... bueno, no sé si me escucháis bien. Sí, perfectamente. Sí, darte las gracias por la charla. Tuve la oportunidad de escucharte este verano con la Fundación y la verdad es que ha sido también maravilloso. La pregunta que te quería hacer, como que comentabas, ¿no?, de la dicotomía mente-cerebro, es sobre la inteligencia. Supongo que la inteligencia está más relacionada con lo que viene siendo la mente, pero tampoco se puede entender sin el cerebro. Entonces, a nivel evolutivo, esto se ha ido estudiando. Parece ser que está un poquito más relacionada con todo el tema de la neocorteza y demás, pero todo el tema de inteligencia de animales en su cerebro, que es tan diferente al nuestro, eso realmente cómo se estudia y dónde dirías tú, si se puede responder, que reside la inteligencia. Muy bien. Entonces, bueno, lo primero sí que entendería efectivamente la inteligencia como una, vamos a decir, una cualidad o una actividad mental. Esto también es gracioso, cito a otro de mis compañeros, Gonzalo Arrondo, que él es psicólogo, y él suele decir, ¿qué es la inteligencia? La inteligencia es lo que mide los test de inteligencia, ¿vale? Entonces, la inteligencia es algo realmente muy difuso y que, bueno, digo, que se puede entender desde muchos puntos de vista, porque la inteligencia pues, puede ser entendida como una acumulación de conocimiento, ¿no?, una especie de sabiduría, pero puede ser también una inteligencia más práctica, la famosa inteligencia emocional. Digo, hay muchas maneras de ser inteligente, ¿vale? Entonces, claro, por lo tanto, esto también, bueno, aparte que yo creo que al final su expresión en el cerebro, en cualquiera de estos modos de entender la inteligencia, va a ser de una manera integrada, ¿vale? No, digo, no creo que se pueda ver como esta región o esta otra. En todos los casos yo creo que va a ser de una manera integrada. Pero bueno, pero voy también a lo concreto de tu pregunta, que era en relación con los animales, ¿no?, evolutivamente. Entonces, bueno,
Efectivamente, lo que tiene más desarrollo en nosotros, en los seres humanos, con respecto a los animales, es la corteza cerebral. Y en concreto toda la parte más anterior, ¿vale? La que está por encima de los ojos, la que está en la frente de la corteza cerebral. Además aparecen los surcos que tenemos en la corteza cerebral son mucho más marcados. ¿Y eso qué significa? Que tenemos ahí apelmazadas muchas más neuronas, ¿vale? En un volumen relativamente pequeño. Claro, si toda la inteligencia fuera cuestión de número de neuronas, el animal con más neuronas sería el más inteligente. Sin entrar en detalles, probablemente seamos el animal efectivamente que tenga más neuronas. Pero muy poquito por detrás está el elefante, por ejemplo, ¿vale? Y, hombre, da la impresión de que el elefante está unos cuantos escalones para atrás en cuanto a inteligencia con respecto a nosotros, ¿vale? Dices, bueno, pues es el tamaño del cerebro. Cuanto más cerebro, más listo eres. Lo mismo, el cerebro del elefante pesa 4 kilos y pico, el nuestro pesa 1,5 kilos, como mucho, ¿vale? Entonces tampoco puede ser eso. Lo que sí parece, donde sí parece que destacamos es en lo que se llama el coeficiente de encefalización o cociente de encefalización, que es la relación que hay entre el tamaño de nuestros cerebros y el tamaño de nuestro cuerpo, ¿vale? Y ahí sí que somos con gran diferencia, los animales más cerebrones, no más cabezones, sino los más cerebrones de la naturaleza, los que tenemos el cerebro más grande con respecto al resto de nuestro cuerpo, ¿vale? Esto, no me quiero extender mucho más porque da para mucho, pero esto yo creo que también es bueno verlo. Si antes ya decía que el tener en cuenta el desarrollo embrionario es importante, yo creo que el desarrollo evolutivo también es muy importante. Y claro, nuestro cerebro no se ha desarrollado ajeno al resto de nuestro cuerpo, sino que se ha dado al mismo tiempo de manera sistémica al modo en el que nos ponemos de pie, empezamos a usar nuestras manos, empezamos a relacionarnos unos con otros, ¿vale? Entonces el cerebro se ha ido configurando en todo ese desarrollo sistémico. Entonces me quedaría en eso, para no extenderme más, en todo ese gran desarrollo de la corteza cerebral, especialmente de la zona frontal, en que tenemos el cerebro más grande con respecto a nuestro cuerpo de la naturaleza, eso es un hecho, pero también en que meternos en concreto en el cerebro se queda corto si no lo relacionamos con la evolución de todo nuestro cuerpo. Pues muchísimas gracias, Javier. Gracias, Ignacio, por tu pregunta. Seguimos con este turno de preguntas abierto. Ahora me voy a una de las preguntas que hay en YouTube. Ya les adelanto que tendremos una conferencia que tratará sobre este tema en concreto, pero Javier, si nos puedes dar unas pinceladas, nos pregunta Julio Collado qué relación tienen la memoria y el cerebro. Vale, entonces eso, la doctora Carmen Cavada yo creo que va a hablar largo y tendido sobre esto. ¿Qué relación tiene? Bueno, desde luego muchísima relación, y siempre se suele decir que hay un núcleo, una región en el cerebro, pues que específicamente parece estar relacionado con la memoria, sobre todo con la memoria declarativa, la memoria de eventos o la memoria de hechos, que es el hipocampo. ¿Vale? Pero también esto, aquí entra el problema mente-cerebro entra de lleno, ¿vale? Porque claro, uno puede tener la tentación de decir, claro, los recuerdos se almacenan en el hipocampo, se almacenan en el cerebro. Y esto no es así. O si es así, hay que explicarlo bien, ¿vale? Porque uno no ve los recuerdos almacenados en el hipocampo. En el hipocampo hay neuronas, ¿vale? Que tienen estas propiedades eléctricas, además son especiales, son particulares, ya nos lo explicará la doctora Cavada, pero uno no ve recuerdos ahí, ¿vale? Pero sin embargo, al mismo tiempo hay una relación, pero no sabemos cuál es. Entonces, desde luego que la memoria está relacionada con el cerebro, especialmente con determinadas estructuras del cerebro, pero también con el resto del cuerpo. Estoy pensando, mientras acabo la frase, estaba pensando en algo que puede ser interesante, porque también hay distintos tipos de memoria. Entonces, hay un investigador con el que también colaboramos, un psiquiatra y filósofo alemán, que es Thomas Fuchs, muy prestigioso. Entonces, él hace muy poquito escribió un artículo sobre la demencia, problemas de memoria en Alzheimer y otras demencias similares, pero claro, no hablaba de la típica memoria declarativa, de eventos, de datos, sino que hablaba de la memoria corporal, ¿vale? Como todo nuestro cuerpo, y no solo el cerebro, tiene una cierta memoria. Pues a la hora, él suele poner los ejemplos de la danza. Él hablaba, por ejemplo, de un paciente, psiquiatra, ve pacientes, de un hombre que tenía una demencia muy fuerte, no recordaba prácticamente nada,
pero había sido futbolista profesional en tiempos y ahora, pues no sé, con 60 y pico, 70 años, era capaz de ponerse a jugar con sus nietos y jugaba maravillosamente, ¿vale? Y entonces Fuchs ponía como ejemplo de memoria corporal, ¿vale? De cómo la memoria no son solo esos recuerdos almacenados, no se sabe dónde, ¿vale? Sino que también es la expresión de todo nuestro cuerpo. Muchísimas gracias, Javier. Te adelanto que hay unas cuantas preguntas. Intentaré ser más breve. No te preocupes. Yo la pregunta que te voy a hacer ahora, ojalá tu respuesta fuera sí. No lo sé. Y paso a preguntarla. Pilar Márquez nos dice, cuando hablabas del experimento del ratón y luego las técnicas que nos mostraste, dice, ¿es posible que la neurociencia pueda en un futuro entonces atender patologías y ayudar a la gente con esclerosis lateral amiotrófica, es decir, con ELA, a moverse en vez de estar paralizada? Sí. Desde luego, o sea, yo creo que dentro de todas las enfermedades que pueden afectar al sistema nervioso, y eso, vamos a pensar más en las puramente neurológicas, más que en las mentales, que son más complejas, creo que todas aquellas que afectan al movimiento van a ser las más fáciles, entre comillas, de tratar, o las que sean más factibles de tratar. Porque al final eso, el movimiento, claro, la parte final de nuestras actividades o de nuestra conducta, si termina con una contracción muscular, eso sí que se puede entender, creo que hasta ahí sí que lo podemos entender como un ordenador, ¿vale? Como se manda un impulso eléctrico y entonces se flexiona un músculo. Y eso, como hemos visto en el caso de lo de Elon Musk, como hemos visto en el ejemplo que he puesto, ¿no? De que se manda, ¿no? Pues de conectar los dos cerebros de los dos investigadores, eso es algo que es relativamente fácil de hacer. Claro, el reto ahí está en poder controlar los movimientos musculares cuando hace falta hacerlo, cuando realmente es necesario, ¿vale? Pero yo sí que creo, sí que ahí es donde tengo grandes esperanzas que la neurociencia seguirá avanzando. Pues muchas gracias. Y desde YouTube también nos preguntan si se puede hablar de neuronas en el estómago. Sí, bueno, esto suele ser un tema también recurrente, entonces efectivamente pues hay grupos de neuronas que no solo están en el cerebro, no solo están en la médula espinal, sino que están también en otras vísceras, que especialmente pues para no para lo que van a, iba a decir para lo que van a servir, pero eso suena un poco raro, pero bueno, las funciones con las que se van a relacionar pues es en coordinar los movimientos de esas vísceras, ¿vale? Claro, yo creo que yo, digo, en esto no soy muy experto, tampoco quiero avanzar mucho, pero sí que me da la impresión, he leído alguna vez algo que se puede considerar, ¿no?, de mítico sobre la relación entre las neuronas que pueden estar en el cerebro o en el sistema nervioso central y las de estos grupos neuronales que se encuentran en las vísceras, ¿no? De que, bueno, tenemos otro cerebro en el estómago, tenemos otro cerebro, entonces, bueno, con calma. Sí hay otras neuronas, ¿vale?, que van a participar en actividades muy básicas, como ya digo, como son mantener ritmos de movimiento, de contracción, de movimientos en general de esas vísceras. Pero más allá de ahí tampoco me aventuraría. Javier, la mente, nos preguntan por aquí si es el producto de la actividad cerebral. Claro, eso es uno de los grandes temas. Entonces, eso desde la neurociencia, que se suele llamar más materialista, ¿vale?, es lo que se propone. Entonces, bueno, pues en realidad la mente o bien se dice no existe o no es importante, ¿vale?, que sería la postura eliminativista, eliminamos la mente, o directamente dices, bueno, pues la mente sí, bien, es algo que existe, pero que emerge directamente de la actividad de nuestras neuronas. Entonces, es algo con lo que yo digo, para no ser ambiguo tampoco, digo, no estoy de acuerdo, pero podría estar de acuerdo si me lo demostraran, ¿vale? Entonces, si queremos ser científicos, seamos científicos. Entonces, como hipótesis está bien, ¿vale? Las neuronas segregan la mente, pero vamos a demostrarlo, claro. Porque si no, pues al final estamos cayendo también de nuevo en un pensamiento mítico, ¿vale? En decir, bueno, pues si no lo podemos demostrar, ¿por qué vamos a asumir que esto es así si no lo podemos demostrar? Y además, bueno, pues si es algo puramente científico, todo es puramente material, es puramente medible, vamos a demostrarlo, ¿vale? Entonces, esto viene bien la pregunta porque efectivamente, ya digo, es la actitud de base que parecen tener los neurocientíficos, pero de nuevo, pues hay que comprobarlo. Y también, de nuevo aquí quiero volver un poco pues, a Thomas Fuchs, a muchos otros investigadores que parten de esta idea, y es, claro,
Lo que no puedes hacer es reducir la mente al cerebro, ¿vale? Puedes caer en posturas materialistas de la mente. Es decir, la mente al final emerge de nuestra biología, ¿vale? Pero tienes que incluir todo el cuerpo. No te vale solo con el cerebro, ¿vale? Porque al final es lo que hemos dicho, el cerebro aislado del resto del sistema nervioso, del resto de nuestro cuerpo, eso no existe. Eso no es un cerebro de verdad, ¿vale? Entonces ya digo, como hipótesis podría valer. Ahora, si nos ponemos el gorro de científicos, hay que demostrar. Te hacemos pasar constantemente de la divulgación al plano más científico, así que ahora vamos con una pregunta de María Antonia. Dice, quisiera saber si han hecho estudios, y ahí, perdón, digo las siglas porque no sé a qué se refiere, RMF, relacionando activación y cambios en el cerebro y programas de intervención cognitiva en personas con lesiones cerebrales como afasia o en dificultades de aprendizaje. De resonancia magnética funcional. Sí, por supuesto. O sea, ya digo que la resonancia magnética funcional pues, es la gran joya de la corona y probablemente hay muy pocas cosas sobre las que no se han hecho, sobre los que no se han hecho estudios, ¿vale? En concreto, pues en el tema del lenguaje o de las afasias, digo, vamos, no voy a entrar desde luego en nada concreto. Pero creo recordar que justo hace poco y un poco en la línea de estas iniciativas que ahora está financiando Facebook, Facebook financió un estudio científico muy interesante con respecto al lenguaje y era eso, personas que no podían emitir el lenguaje, entonces a ver si a partir de la actividad cerebral que iría con normalidad a los músculos de la fonación, a ver si de ahí se podría deducir lo que esas personas querían decir, ¿vale? Para que lo hable una máquina, por así decirlo, ¿vale? Entonces, bueno, ya digo, creo que ha habido algún avance, claro, de momento todo muy, muy preliminar y muy a seguir trabajando en ello, pero desde luego sí que hay grandes líneas de interés y grandes líneas de profundización en este tema, el tema del lenguaje de las afasias. Gracias, Javier. Rosario apunta, dice, nos has comentado que en el estudio del cerebro todavía no se puede leer la mente, pero en el momento que esto ocurriera, ¿perderíamos la independencia como ser pensante en el sentido que seríamos manipulables? Vale, entonces, claro, es que lo primero hay que pensar que es leer la mente, ¿vale? Entonces, o sea, yo no veo de qué manera se puede hacer para empezar sin que tú te des cuenta. Vale, ya hemos visto que las maneras, o sea, si entendemos leer la mente como leer tu cerebro y de ahí sacar conclusiones acerca de lo que estás pensando, bueno, a ti no te van a poder leer tu cerebro si no quieres. O sea, esto tiene que haber una revolución tecnológica absoluta para que de repente salga una técnica con la que se pueda hacer, ¿vale? Por ya digo, la manera de acceder a tu actividad cerebral es o bien que estés metido en un escáner de resonancia magnética, que te vas a enterar, o bien que te pongan un casco de EEG, que es lo más ligerito, pero te vas a enterar, o bien que te abran el cráneo y te metan un electrodo, que definitivamente te vas a enterar de que lo están haciendo, ¿vale? Pero para empezar, claro, o sea, es que habría que pensar, y esto es plantear el problema de nuevo y desde luego no una solución, cuál es la relación entre esa actividad cerebral y mi actividad mental, ¿vale? Porque yo puedo decir ahora pues a todos los presentes que pensemos en nuestra comida favorita, ¿vale? Y a lo mejor se nos está activando o se nos está sobreactivando la misma región cerebral, pero para cada uno va a ser una comida distinta, ¿vale? Entonces yo no voy a poder encontrar las hamburguesas, los macarrones o las carcamusas en vuestros cerebros, ¿vale? Como mucho una actividad cerebral que se relaciona con ello. Si entramos en la ciencia ficción, en decir, bueno, pero si se pudiera hacer, entonces perderíamos la privacidad. Si se pudiera hacer, desde luego perderíamos la privacidad. Y es una de las cosas que está ya, bueno, que está anticipando, ya digo, quizá, vamos, yo no veo de momento que esto sea posible, pero está bien anticiparlo. Toda esta iniciativa de los neuroderechos que mencionaba anteriormente. Uno de estos fundamentales, de los neuroderechos fundamentales, es el de la privacidad. Muchísimas gracias, Javier. Vamos a ir acabando, pero ya te digo que va a ser difícil que acabemos con todas las preguntas que hay, pero vamos Vale. con una de María. Dice, las estrategias de supervivencia que se asocian en gran parte al cerebro, dice, ¿cómo se entendería con la inteligencia de los virus que mutan para sobrevivir? ¿Son inteligentes sin cerebro? Vale, claro, esto es una pregunta muy compleja. Bueno, de nuevo, pues supongo que es cómo entender la inteligencia. Claro,
desde luego yo creo que un virus probablemente no actúe a voluntad. Vamos, voy a quitar el probablemente, no voy a ser ni irónico ni ambiguo. Un virus no actúa a voluntad. Claro que tienen los virus que tienen un ciclo de regeneración, de reproducción muy, muy rápido, ¿vale? Entonces, claro, aquí la evolución les beneficia. Si en esta configuración, no, pues si un virus genera 1000 virus más, pues si en 999 configuraciones no funciona, no pasa nada, va a sobrevivir una y entonces esa va a dar lugar a otros 1000 virus. Entonces, claro, su inteligencia, entre comillas, su capacidad de adaptación está en esa capacidad que tiene de reproducirse, ¿vale? De autorregenerarse y se va a acabar dando por azar, por mero azar, una configuración pues que sea buena, ¿no? Que pueda pervivir. Claro, de todas maneras, yo creo que precisamente los, podemos llamar instintos o las respuestas, ¿no? Como creo que bien ha dicho en la pregunta, las respuestas de supervivencia no veo yo que necesariamente tengan que ver con lo que entendemos con la inteligencia, ¿vale? Con la parte más superior de la inteligencia, sino que son respuestas muy automáticas, muy de lucha o de huida, ¿vale? Y al final, pues son respuestas muy relacionadas con lo hormonal en nuestro cuerpo. Ante una amenaza tenemos una respuesta automática que pone en marcha una respuesta hormonal automática y nos pone a nosotros a tono para salir corriendo o para pelear o para la situación que sea. Javier, viendo que las soluciones a nuestro cerebro, y ya para acabar, están un poco lejos, me preguntan desde YouTube, yo creo que me matan si no te hago la pregunta, ¿qué podemos hacer para mantener joven nuestro cerebro? Así que si nos puedes dar unos tips, te lo agradeceremos todos. Dicen a partir de los 70, pero creo que en este caso vale para todas las edades. Nos vale a cualquiera. Vale. O sea, me puedo quitar la pregunta de encima muy fácilmente diciendo no importa que nuestro cerebro sea joven, importa que nosotros seamos jóvenes, ¿vale? Porque de nuevo, no tenemos que entender el cerebro fuera de la persona, ¿vale? Entonces ya digo, sí, lo voy a hacer, me voy a quitar la pregunta de encima y voy a decir que yo creo que todos tenemos muy claro lo que tenemos que hacer para ser más activos o para tener una vida más saludable, ¿vale? Pues tenemos que comer mejor, tenemos que hacer ejercicio. Todo esto le viene bien también a nuestro cerebro, como tal, como órgano de nuestro cuerpo, todo esto le ayuda al cerebro. Tenemos que leer, tenemos que tener una cierta actividad mental, una actividad intelectual y ya está. Digo, yo creo que todos sabemos el truco. Ahora lo que hay que hacer es ponerlo en acción. Me veo mañana apuntándome al gimnasio. Por lo demás, Javier, millones de gracias. Gracias también por haber inaugurado este ciclo de conferencias. Les recuerdo a todas las personas que nos están siguiendo que la siguiente conferencia será el 8 de abril, que hablaremos en ese caso de neurocomunicación con el catedrático Ubaldo Cuesta y que estoy seguro de que nos acompañarás también en el resto de conferencias, además como director científico de nuestro centro. Así que millones de gracias, muy buenas noches a todos los que nos siguen.